Decreto Legislativo número 957 Código Procesal Penal sus modificatorias. Respuesta 66. Sentencia firme. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia en segunda instancia, sentencia firme en primera instancia, sentencia del Tribunal Constitucional, sentencia debidamente autorizada, sentencia firme debidamente motivada. Respuesta 67. La carga de la prueba. El Ministerio Público es el titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Acusar ante el juez de la investigación preparatoria. Acusar y denunciar los delitos dolosos. La carga de los documentos diligenciados. Investigar y denunciar los delitos. Respuesta 68. No tienen carácter los actos de investigación que practica el Ministerio Público o la Policía Nacional. Tienen carácter jurisdiccional. No tienen carácter jurisdiccional. No tienen medios de prueba. No tienen carácter de prueba. Carecen de valor. Respuesta 69. Leyes y reglamentos. El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones debe tener en cuenta la organización administrativa y funcional de la Policía Nacional de conformidad con sus categorías, jerarquías y grados policiales. Unidades especializadas de la PNP. Manuales y planes operativos policiales. Divisiones territoriales policiales. Leyes y reglamentos. Respuesta 70. La ley. Nadie puede ser sometido a pena o medida de seguridad sino por resolución del órgano jurisdiccional determinado por el juez, la policía, la ley, el fiscal, el presidente. Respuesta. Respuesta 71. Al reo. Vigencia e interpretación de la ley procesal penal. En caso de duda insalvable sobre la ley aplicable debe estarse a lo más favorable a la víctima, al reo,
al policía, al fiscal, al juez. Respuesta 72. Constitucionalmente, en cuanto a la legitimidad de la prueba, todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente formalizado, de investigación policial, constitucionalmente judicial, constitucionalmente legítimo, de carácter jurisdiccional. Respuesta 73. El Ministerio Público es el titular de la acción penal. El Ministerio Público. El Ministerio de Defensa. El Ministerio del Interior. El Ministerio de Justicia. El Ministerio Legal. Respuesta 74. Ministerio Público interviene permanentemente en todo el desarrollo del proceso. Tiene legitimación para interponer los recursos y medios de impugnación que la ley establece. Es una atribución y obligación del Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Tribunal Constitucional. Respuesta: no cumple adecuadamente con sus funciones o incurre en irregularidades. Del Ministerio Público, el superior jerárquico de un fiscal, de oficio o a instancia del afectado, podrá reemplazarlo cuando no cumple adecuadamente con sus deberes, no cumple adecuadamente con sus derechos y atribuciones, no cumple adecuadamente diligencias o incurre en faltas, no cumple adecuadamente con sus obligaciones, no cumple adecuadamente con sus funciones o incurre en irregularidades. Respuesta 76. El fiscal de la Nación le corresponde establecer la distribución de funciones de los miembros del Ministerio Público a el Presidente de la República, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Fiscal de la Corte Superior,
Respuesta: 177. Conducción del fiscal. La función de investigación de la Policía Nacional estará sujeta a la conducción del Procurador PNP, conducción de la Unidad Especializada PNP, conducción del Jefe Operativo PNP, conducción del Fiscal, conducción del Juez. Respuesta: 178. El fiscal decide la estrategia de investigación adecuada al caso. Programa y coordina con quienes corresponda sobre el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la eficacia de la misma. El fiscal, el juez, el perito, la policía, el abogado. Respuesta: 179. El principio de legalidad. ¿Qué observan en todo momento el Ministerio Público y la Policía Nacional en la investigación del delito? El principio de oportunidad, el principio de honor, el principio de contradicción, el principio de eficacia, el principio de legalidad. Respuesta: 180. El poder coercitivo. En caso de inconcurrencia a una citación debidamente notificada bajo apercibimiento, el Ministerio Público dispondrá la conducción compulsiva del omiso por la Policía Nacional del Perú. Este enunciado se refiere a el poder de policía, el poder de convencimiento, el poder resolutivo, el poder coercitivo, el poder judicial. Respuesta: 181. Los policías que están realicen funciones de apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria. Los policías que realicen funciones de operaciones secretas. Los policías que realicen funciones de patrullaje. Los policías que realicen funciones de investigación. Los policías que realicen funciones de interdicción. Los policías que realicen funciones de criminalística. Respuesta: 182. La Policía Nacional vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los vestigios y huellas del delito, es una atribución de el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial, Instituto de Medicina Legal, Juzgado Penal Especializado.
Respuesta: 183. La policía. Practicar el registro de personas, así como prestar el auxilio que requieran las víctimas del delito. Es una atribución que corresponde a el fiscal, el juez, el abogado, la policía, el serenazgo. Respuesta: 184. La policía. Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y partícipes del delito. Es una atribución que corresponde a la policía, el fiscal, el juez, el perito, el detective. Respuesta: 185. La policía, el imputado y su defensor podrán tomar conocimiento de las diligencias practicadas por el Ministerio Público, el juzgado, la policía, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional. Respuesta: 186. Los imputados. Prohibición de informar. La Policía Nacional podrá informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de las víctimas, los imputados, los testigos, los colaboradores, los agredidos. Respuesta: 187. Fiscal. Prohibición de informar. Cuando se trate de la víctima, testigos, o de otras personas que se encuentren o pudieran resultar vinculados a la investigación de un hecho punible, la policía requerirá la previa autorización del procurador, juez, implicado, fiscal, abogado. Respuesta: 188. Disposición del fiscal. Cuando en el curso de una investigación preparatoria se establezca la minoría de edad del imputado, el fiscal o cualquiera de las partes solicitará al juez de la investigación preparatoria corte la secuela del proceso y ponga al adolescente a disposición del fiscal de familia, disposición del juez de familia, comisaría PNP de familia, disposición de sus padres, disposición del juez de paz.
Respuesta: perito especializado. Cuando exista fundada razón para considerar el estado de inimputabilidad del procesado al momento de los hechos, el juez de la investigación preparatoria o el juez penal, colegiado o unipersonal, según el estado de la causa, dispondrá, de oficio o a pedido de parte, la práctica de un examen por un médico forense, perito forense, perito especializado, psicoanalista especializado, médico especializado. Respuesta: 190. Fue del establecimiento o lugar en donde está detenido de las demás partes, previa constatación, declarará contumaz al imputado cuando obedezca, pese a no tener conocimiento de su emisión. Fue del establecimiento o lugar en donde está detenido o preso. Se presente voluntariamente a las actuaciones procesales. Se ausente, con autorización del fiscal, del lugar donde reside. Se ausente con autorización del juez, del lugar donde reside. Respuesta: 191. La administración. El abogado defensor está prohibido de recurrir al uso de mecanismos dilatorios que entorpezcan el correcto funcionamiento de el proceso contencioso administrativo, el proceso judicial, el proceso jurisdiccional, la administración de justicia, el juicio oral. Respuesta: 192. Abogado defensor. Aportar los medios de investigación y de prueba que estime pertinentes. Es un derecho y deber que corresponde al fiscal supremo, defensor del policía, perito forense, abogado defensor, juez de la investigación. Respuesta: 193. Abogado defensor. Expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa, oralmente y por escrito, siempre que no se ofenda el honor de las personas, ya sean naturales o jurídicas. Es un derecho y deber que corresponde al abogado defensor, perito de parte, defensor del pueblo, fiscal penal, juez penal. Respuesta: 194. Los elementos de convicción y las preliminares. Antes de comenzar la declaración del imputado, se le comunicará detalladamente el hecho objeto de la imputación de los elementos complementarios del proceso, los elementos de convicción y pruebas por recabar, los elementos y procedimientos de la investigación, los elementos subjetivos y pruebas, los elementos de convicción y las pruebas existentes.
Respuesta 95. Defensor de oficio. Antes de comenzar la declaración del imputado se le instruirá que tiene derecho a la presencia de un abogado defensor, y que si no puede nombrarlo se le designará un perito forense, defensor policial, defensor de oficio, apoderado judicial, representante legal. Respuesta 196. Apoderado judicial. Una vez que la persona jurídica es incorporada al proceso, se requerirá a su órgano social que designe un abogado defensor, perito forense, representante personal, abogado penal, apoderado judicial. Respuesta 197. Agraviado. A todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo, se le considera imputado, agraviado, sentenciado, patrocinado, investigado. Respuesta 198. Los accionistas también serán socios, considerados asociados o miembros respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica cometidos por quienes las dirigen, administran o controlan. Los accionistas, socios, asociados o miembros. Los empleados, proveedores o asociados. Los propietarios, empleados o jubilados. Los accionistas, empleados o jubilados. Los empleados, socios o retirados. Respuesta 199. Aun cuando no haya intervenido en él, derecho, siempre que lo solicite, informado de los resultados de la actuación en que haya intervenido, así como del resultado del procedimiento. Siempre y cuando se haya declarado culpable. Cuando haya intervenido y el juez lo autoriza. Cuando la Policía Nacional lo autorice. Aun cuando no haya intervenido en él, siempre que lo solicite. Cuando no haya intervenido y el fiscal de la Nación lo autorice. Respuesta: recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes. Un trato digno y respetuoso por parte de los familiares de la víctima. Recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes. Recibir un trato descortés por parte de las autoridades judiciales. Recibir un trato justo y declarar en presencia de todos sus familiares. Recibir un trato diferente y cortés de los jueces y fiscales.
Respuesta 201. Por persona Si de el su agraviado confianza fuera menor o incapaz, tendrá derecho a que durante las actuaciones en las que intervenga, sea acompañado por su padre y madre, por su familia, por persona de su confianza, por su confesor espiritual, por sus hermanos. Respuesta 2. Quien resulte La acción perjudicado por el preparatoria en el delito. Proceso penal solo podrá ser ejercitada por quien resulte beneficiado por el delito, quien resulte perjudicado por faltas graves, quien resulte perjudicado en el juicio oral, quien resulte perjudicado por el delito, quien resulte perjudicado administrativamente. Respuesta 203. El juez de la investigación preparatoria en actor civil se presentará por escrito ante el fiscal de la investigación preparatoria, el juez de turno en primera instancia, el juez de la investigación preparatoria, el juez de turno de la investigación, el fiscal provincial en lo penal. (204) Son objeto de prueba los hechos que se refieran a la imputación, la punibilidad y la determinación de la pena o medida de seguridad, así como los referidos a la responsabilidad civil derivada del juicio, de la sentencia, de la pena, de la responsabilidad, del delito. Respuesta, del delito. (205) ¿Quién no podrá utilizar, directa o indirectamente, las fuentes o medios de prueba obtenidos con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona? El juez, el fiscal, el policía, el abogado, el procurador. Respuesta, el juez. (206) Los medios de prueba. La confesión, solo tendrá valor probatorio cuando esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción, esté corroborada por el abogado defensor u otros elementos, en los casos que convenga al imputado y corroborado por la PNP, cuando tenga los datos de los instructores policiales de la investigación, esté debidamente corroborado por las pericias de parte de la defensa. Respuesta, esté debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción. (207)
Los medios de prueba. La confesión solo tendrá valor probatorio cuando sea prestada obligadamente y en estado normal de sus facultades. Sea prestada presionadamente y en uso normal de sus facultades corporales. Sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas. Sea prestada libremente ante las autoridades policiales de la DIRINCRI. Sea prestada condicionalmente y en uso normal de sus derechos humanos. Respuesta: sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas. (208) Los medios de prueba. La confesión solo tendrá valor probatorio cuando sea prestado ante el efectivo de la Policía Nacional del Perú. Sea prestada ante el Procurador de la República. Sea prestada ante el juez, fiscal y la Policía Nacional. Sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado. Sea prestada ante el juez y fiscal provincial en lo penal. Respuesta: sea prestada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado. (209) Los medios de prueba. La confesión solo tendrá valor probatorio cuando sea sincera y planeada. Sea sincera y espontánea. Sea libre y forzada. Sea ante su representante. Sea conveniente al imputado. Respuesta: sea sincera y espontánea. (210) Si el testigo no reside en el lugar o cerca de donde debe prestar testimonio, siempre que resulte imposible conseguir su traslado al despacho judicial, se podrá disponer su declaración por exhorto, a través de familiares, por carta, por mensaje texto, por correo electrónico. Respuesta: por exhorto.